Libro de Juan, capítulo 14. Mis hermanos músicos van a sus lugares, nosotros meditamos en la palabra de Dios. Libro de Juan, capítulo 14. Leemos desde el versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, si me conocieras, también a mi Padre conocieras. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Oramos. Padre, muchas gracias por tu misericordia que tienes sobre nosotros, permitiéndonos, Señor, abrir nuestros ojos en esta mañana. Muchas gracias por tus misericordias. Son nuevas cada mañana para nosotros, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Qué mejor lugar que estar en tu casa, en tus atrios, Señor, deleitándonos en tu presencia, escuchando tu palabra, instruyéndonos en el camino, Señor. Padre, muchas gracias, que tu palabra traiga bendición a cada uno de nosotros, Señor, que traiga cambios, Padre, por favor, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, Señor, que hacen el esfuerzo para estar en tu casa. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te damos muchas gracias. Bendiciones, hermano. Gloria al Señor. No se olviden, este sábado es Santa Cena. Tenemos Santa Cena, ya estamos horarios para los hermanos que van a servir allá a la parte de atrás, hermanos. La segunda semana de octubre, hermano, vamos a ir a evangelizar otra vez. Si usted gusta ir donando, hermano, lo que usted siempre acordamos hacer, puede hacerlo con mi hermana Dali. Por lo regular siempre donamos $10, hermano, para poder ir a evangelizar y dar de comer a los menos afortunados que nosotros. Bendiciones, hermano. Gloria al Señor. En esta tarde, hermano, le voy a predicar un tema que le he titulado Yo soy el camino. Usted sabe que ahí el Señor le dijo a Tomás, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero solo me quiero enfocar, hermano, en el camino. Quiero empezar con esta historia de un joven. Y le voy a pedir su atención, porque es muy importante, hermanos, que usted mire que hay gente, hermano, que está perdida. Si usted puede ver claramente, Tomás es un apóstol, pero claramente él no sabía dónde él iba. Él le dice: muéstranos el camino. Entonces quiere decir que no conocía el camino.
Le está preguntando, Señor, ¿cómo conoceremos el camino si no nos muestras el camino? Dando a entender que no sabía, hermano, siendo apóstol. Si siendo apóstol no conocía el camino, hermano, ¿qué tal de las ovejas, hermano? Entonces eso me da a entender, hermano, que hay mucha gente que no conoce el camino. ¿Qué quiere decir que no conoce el camino? Está perdido. Que no conocen hacia dónde van. Han logrado conocer una religión, pero no han tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Entonces quiero hablarle a usted, hermano, de la historia de este tema. Fíjese que tuve la oportunidad de oír a este joven. Dice la historia de este joven que él creció en el Evangelio desde los 3 años. Desde los 3 años a él lo llevaban a la iglesia y él hermano, le sirvió al Señor desde los 3 años, como Samuel. Desde los 3 años él se dedicó a servirle al Señor, se involucró de jovencito, se involucró en todo lo que podía haberse involucrado en las cosas de Dios, hermano. Llegó, hermano, a ser el presidente de la juventud, llegó a ser joven destacado dentro de la iglesia, llegó a ser un joven, hermano, intachable. Nadie le podía decir, este joven anda haciendo cosas malas, este joven, nadie podía tacharlo absolutamente de nada. Fue al instituto bíblico, él se metió, hermano, a estudiar para pastor a los 16 años, hermano. Y se metió, y se metió, y se metió, y se metió. Y a los 18 años a él lo declararon, hermano, pastor. Por el conocimiento que él ya tenía, porque él se dedicó al estudio, al estudio, al estudio. Y él, hermano, empezó como lo declararon pastor en el instituto bíblico, él con futuro pastor de una iglesia, en el instituto bíblico le dijeron que a su tiempo Dios lo iba a colocar en una iglesia para ser pastor de la iglesia. A los 20 años, hermano, para no hacerle tan larga la historia, a los 20 años este joven se convierte en pastor. A los 20 años. Un joven, hermano, intachable. Un joven que nadie, absolutamente nadie podía tacharlo absolutamente de nada. Servidor, entregado, tenía todas las cualidades para ser pastor de una iglesia, y él empezó a funcionar como pastor y empezó a predicar, hermano, que Cristo salva, que Cristo es la respuesta de la vida del ser humano, que Cristo trae felicidad, que Cristo es la salvación, y empezó a predicar y funcionaba. Él fluía muy bien en la palabra del Señor, y él empezó a ver resultados positivos en los demás. Y él decía, Cristo es la única respuesta a la felicidad del ser humano. Pero él empezó a ver dentro de sí, él era infeliz. Él predicaba de un Cristo, hermano, libertador, y él estaba atado y no se daba cuenta. Él estaba predicando que Jesucristo era la respuesta a todos los problemas del ser humano, y él no encontraba la respuesta porque se encontraba así. Él predicaba, hermano, que el Señor puede restaurar a todo ser humano que se dispone, pero él necesitaba restauración. Y cada vez empezó, hermano, a sentirse él más infeliz, porque predicaba de algo que no le estaba funcionando a él. Hablaba de un Cristo que prosperaba y él no era próspero. Hablaba de un Cristo que bendice y él no estaba bendecido. Y empezaba a predicar, y toda la gente, hermano, a oír a un joven conocer su testimonio. Era creíble. Lo que la gente no se daba cuenta, que este muchacho moría por dentro. Y empezó él, hermano, a sentirse agonía dentro de sí,
que él tenía la medicina para todos los demás, menos para él. Qué triste situación, hermano. Usted mira el apóstol Tomás, Juan 14, 1 al 6, que está con Cristo y no conoce el camino. Y él empezó, hermano, a sentir agonía y a predicar y fluía en el Espíritu él, y la gente se convertía y la gente le creía lo que él decía, hermano, por ver el joven entregado a Dios. Es que da gusto ver un joven entregado a Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la juventud está perdida ahora. Al ver un joven entregado a Dios, hermano, eso es algo muy lindo, hermano. Y al oírlo la gente se venía a Cristo. Lo que no se daban cuenta la gente que él moría cada día más. Hasta que llegó, tenía ya 2 años de pastor. Y fue donde el pastor general. Y le dijo, pastor, vengo a darle mi carta de renuncia. Yo no quiero ser pastor, hermano. Y viene el pastor general y lo agarra y le dice, siéntate. ¿Verdad que tú no sabes por qué Dios te escogió? La verdad, yo estoy más perdido que todos los que me oyen. Qué triste situación, hermano. Tener la verdad y no poder aplicarla para uno mismo, hermano. Decir que Cristo restaura y nosotros no estar restaurados, hermano. Qué triste situación. Decirle a la gente que Cristo es la respuesta a los problemas y nosotros todos en problemas. Qué triste situación, hermano. Y viene el joven y le dice, pastor, yo estoy perdido. Predico de felicidad, pero yo soy infeliz. Yo predico que Cristo bendice, pero yo no estoy bendecido, hermano. Mi corazón está vacío. No puedo seguir adelante predicando algo que yo no siento, hermano. Conozco la letra, he sido instruido desde los 3 años en el Evangelio. Le he servido a Dios con integridad. Nadie me puede decir absolutamente nada del servicio a Dios. Me he esforzado más que cualquiera. Me he entregado más que todos. He sido ejemplo a la juventud. Y sin embargo estoy vacío por dentro. Y el pastor le dice, ¿verdad que todavía no sabes por qué Dios te escogió? Y le dice, la verdad no, pastor. Le dice que tengo planes. Tengo planes para mandarte a las Amazonas. Ese es el plan que Dios tiene para ti. Para que le vayas a predicar a las tribus que no conocen de Dios. Y le dice, pastor, pero si no puedo con los que me entienden, mucho menos con los que no me entienden. Le dice, prepárate porque vas de camino. Dice que lo preparan, hermano, y va en camino hacia las Amazonas y lleva su guía. Él lleva su guía. Y dice que en ese lugar no hay camino en las Amazonas, sino que el guía, en esas selvas, junglas, como usted le quiera llamar, no hay camino. El que quiere ir de un pueblo a otro, hermano, ahí fácilmente se pierde la gente. Necesitan un guía, y dice que para llegar de un lugar a otro, tienen que el guía, hermano, hacer camino con un machete. Y van cortando enfrente, hermano, para poder llegar a donde van a llegar. Mire cómo se abre camino. Y dice que caminaron, hermano, el guía lo llevaba, y era una persona indígena, hermano, y lo llevaba y con el machete, y iba por allá, y hasta que le dijo, y era de madrugada, le dijo, oye, le dijo, ¿verdad que vas perdido? Le dijo. Pastor, le dijo, usted solo sígame. No se mueva ni a derecha ni a izquierda. Usted solo vaya detrás de mí, le digo.
vaya detrás de mí. Y dice que aquel hermano corta y corta, pero como iban rápido, así que de repente quedó perdido en medio de la jungla, hermano, el pastor. Y joven. Y dice que cuando se quedó perdido, hermano, se vino sin su guía, se vino una tormenta tan grande, hermano, que no se miraba. Dice, encima que estoy perdido me está lloviendo y no podía ver. Y dice que él intentó y siguió caminando y caminando sin saber absolutamente cómo Tomás, hermano. Dice que caminó y caminó queriendo encontrar a su guía. Y de repente, hermano, de repente, dice que llegó a una parte alta y era tanta la lluvia que se deslizó, se cayó, hermano, y se fue hasta allá abajo, se golpeó todo, quedó incapacitado allá abajo, hermano, se golpeó, perdió el conocimiento allá abajo. Dice que de repente, según él, vio que alguien llegó, lo agarró, lo levantó, lo subió, hermano, arriba de la montaña y lo cargó, lo llevó y lo fue a dejar exactamente al pueblo donde él iba. Dice que se lo entregó al jefe de la tribu. Y dice que el jefe de la tribu lo agarró y lo acostó, lo curaron, y al día siguiente se despertó el pastor, hermano, joven, sin experiencia. Y se levantó y le dice, ¿a dónde estoy? Estaba perdido, hermano. Perdido el pastor. Le dice, alguien te vino a dejar aquí. Pero nosotros no sabemos quién era. Y él le dijo, era uno de la tribu de ustedes. Las tribus de nosotros no salen cuando está lloviendo. Ninguno sale. Y dice que él empezó a meditar, hermano, a meditar el por qué Dios lo había llevado a esa selva. Porque así como él estaba perdido, hermano, en la iglesia, así se encontró él en la selva, hermano, perdido, sin esperanza, hasta que lo encontró supuestamente este indígena, pero no era indígena. Dice que él después dice que Dios le reveló que el mismo Señor había llegado a encontrarlo donde él estaba muriéndose, porque si no lo intenta se muere. ¿Qué le quiero decir? A veces tienen que pasar situaciones difíciles, hermano, para que la gente tenga un encuentro personal con Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Muchas veces, hermano, las personas han conocido una religión y piensan que están en el camino, pero no están en el camino, hermano. Porque ninguna religión puede llevar a nadie hacia el Padre, hermano. Porque Cristo, déjeme decirle a usted, no es una religión, hermano. Es un encuentro personal con el Señor, hermano. Un encuentro que la persona tiene que tener con su Creador, que hermano, que tiene esa convicción, esas raíces, pero firmes en Él, hermano. Entonces, yo quiero hablarle la necesidad que hay de encontrar a los perdidos, pero no los perdidos en el mundo, hermano. Los perdidos en la iglesia. Muchos hermanos, muchos están en las iglesias, pero no han tenido un encuentro con Dios, hermano. Le voy a poner ejemplos, hermano, para que usted me comprenda. Israel. ¿Cuántos años anduvo perdido Israel, hermanos? 40 años. Después que Dios los libertó, ¿de dónde, hermano? De Egipto.
estaban que ellos, esclavos. Los libertan con mano fuerte, con mano poderosa, hermano. Los sacan, hermano. Los sacan con mano fuerte de Egipto. Y empiezan a caminar. Y en el camino, ¿qué les pasó ahí? En el camino se perdieron. 40 años, hermano. 40 años perdidos, hermano. 40 años que no llegaron a la tierra prometida, a la vida en abundancia. Nunca conocieron lo que es la vida en abundancia. Vivieron una vida de desierto, una vida de derrota, una vida de prueba, una vida de escasez, una vida, déjenme con todo su perdón, hermano, una vida mediocre. Habiendo sido libertados, hermano, de las manos del faraón, del poder de los egipcios, llegan al Señor, llega el libertador, los saca con mano fuerte para que fueran a la tierra de Canaán, hermano. ¿Cuántos iban a tardar a llegar a Canaán? 3 días, hermano. 3 días. Y los 3 días se le convirtieron en ¿cuánto tiempo? 40, hermano. Eso no es estar perdido, hermano, es estar pero perdido. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque la gente no ha tenido un encuentro con Dios. En el camino, hermanos, se van perdiendo. Le voy a hablar de otras personas que estaban perdidos dentro de la casa de Dios. Los hijos de Elí. ¿Se acuerda cómo estaban los hijos de Elí, hermano? ¿Qué eran los hijos de Elí, hermano? Sacerdotes de Jehová. Sacerdotes de Jehová. ¿Y cómo se encontraban ellos en la casa de Dios, hermano? Peor que los de afuera. Los pecados que ellos cometían, hermano, eran peor que los que cometían los de afuera, los mundanos. Porque los mundanos, hermano, lo hacen sin el conocimiento de Dios. Pero un sacerdote lo hace, hermano, con el pleno conocimiento de que lo que está haciendo tiene conciencia de lo que está haciendo, es sabedor de lo que está haciendo. Sin embargo, se encuentra perdido dentro de la casa de Dios. ¿Y cómo puedes saber que alguien está perdido? Porque su meta no era agradar a Dios, hermano. ¿Cuál era la meta de estos dos jóvenes, los hijos de Elí? ¿Cuál era el problema que ellos estaban teniendo, los hijos de Elí, hermano? Dice que se estaban robando lo que a Dios le pertenecía. No tenían temor de Dios para nada. Dice que se metían con las mujeres que estaban en el atrio sirviendo, hermano, los sacerdotes. Tenían abuso de autoridad. Dice que a los sirvientes les decían, vayan a traerme grasa, y si se les oponen, agárrenla a la fuerza. Y daban mal testimonio delante del pueblo, hermano, y la gente se les quedaba viendo nomás, hermano. ¿Qué otros hijos estaban perdidos, hermano? Los hijos de Samuel, hermano. ¿Se acuerdan de los hijos de Samuel lo que estaban haciendo? ¿Qué hacían los hijos de Samuel, hermano? Cuando hablamos de hijos de Samuel, ¿quién era Samuel para usted? ¿Profetas como Samuel, hermano? Muy pocos. O sea, no hay. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel fue un niño pedido, hermano, bajo pacto. Un niño que su mamá y Dios hicieron un pacto, un acuerdo. Ni siquiera fue el papá, fue la mamá que hizo un compromiso con Dios. Porque en el Antiguo Testamento, acuérdense que eran los padres que hacían los pactos con Dios. Pero en este caso, la mamá hizo un pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto que hizo Ana con Dios por Samuel, hermano? El niño iba a ser ofrecido, desde pequeño le iba a servir a Dios. Va a ser nazareno. Es que para tener, hermano, esa bendición de Dios, no se puede obtener si no se compromete uno con Dios, hermano. Tiene que ser abajo pacto.
Señor le dijo, si tú me das un hijo, y empezó el trato con Dios, Señor, esto va a pasar, y le cumplió. Pero resulta que usted lee 1 Samuel capítulo 8, más allá lo hace en su casa, dice que los hijos de Samuel aceptaban soborno, hermano. ¿Sabe usted qué es soborno? Mordida. Tomar lado. Llegaban, hermano, como eran jueces, los hijos de Samuel. Dice que llegaban, hermano, el pueblo de Dios y habían cometido una falta, los ricos, digamos, los que tenían dinero cometían una falta y llegaban donde los nuevos jueces, los hijos de Samuel, y dice que le decían que ellos no habían sido, sino que habían sido otros, ¿sí? Y le echaban la culpa a los pobres, hermano. Y los pobres eran sentenciados, ¿por qué? Porque como ellos le daban dinero a los hijos de Samuel, lo que ellos no se daban cuenta, hermano, que el soborno ciega los ojos de los justos. No miran hasta dónde van, hermano. El soborno es, para personas que ya no saben lo que quiere decir o el significado de soborno, es aceptar mordida, hermano. Aceptar este dinero para que la persona que ella no salga culpable ante los ojos de la ley. Y los hijos de Samuel así andaban, hermano. ¿Dónde estaban perdidos ellos? En la casa de Dios. Dentro de un ministerio, hermano. Dentro de un ministerio. Perdidos, hermano. Dentro, hombres de Dios, perdidos dentro de la casa de Dios. ¿Quién más estaba perdido, hermano? Que usted puede decir, este hombre estaba perdido. El apóstol Judas, hermano. ¿Quién escogió a Judas? Jesús, hermano. Usted puede ver en el libro de Judas, en el libro de Lucas, capítulo 6, dice que Jesús se fue a orar al monte y cuando regresó empezó a escoger entre los discípulos, escogió 12 para que estuvieran cerca de él. Pero Judas, andando con Jesús, hermano, estaba perdido. ¿Cuál era el problema de Judas, hermano? La avaricia, hermano. La avaricia. Ese deseo de querer tener dinero, hermano. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cree usted que Dios se equivocó al darle los padres que le dio, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Cree usted que Dios se equivocó en el país donde lo envió a que usted naciera? Yo creo que no, hermano. ¿No cree usted que si Dios quisiera que usted fuera millonario, no cree que lo hubiera mandado como hijo a usted de los Rockefellers? ¿No cree usted que usted hubiera nacido de perdida primo de ellos? ¿No cree usted que si Dios lo hubiera destinado a usted para ser millonario, no cree que usted hubiera sido pariente de estas personas muy influyentes en el mundo, hermano? ¿No cree usted de que si Dios quisiera que fuéramos millonarios, no fuéramos millonarios, hermano? Pero ¿por qué hay ricos y por qué hay pobres, hermano? Y yo le pregunto a usted, para usted, ¿Jesucristo fue pobre o rico? ¿Qué piensa usted? ¿Qué me dice usted? Él no era pobre, pero no era rico tampoco. Come on, hermano. Era clase media. ¿Qué dice usted? ¿Era pobre o era rico? ¿Qué definición de pobre o qué definición de rico tiene usted? ¿Quién es rico? ¿Quién es pobre? Ahí lo que se da. Rico es el que no le hace falta nada. Yo le pregunto a usted, ¿qué le hace falta a usted? Ay, yo quiero dinero, hermano, para andar viajando. Entonces usted tiene un problema que no se satisface con lo que usted tiene.
Jesús rico o era pobre, hermano? Era rico. Porque desde niño, Le dieron joyas. dice que le llevaron, ¿qué? Cuando estaban naciendo, ¿qué le llevaron? Telas, de todo. Mucho Candelabros de- de oro, sí, dinero. ¿Lo vio a Jesús usted pidiendo alguna vez algo, hermano? Entonces, ¿por qué este montón de ladrones están pidiendo dinero en la iglesia? Sí, ¿Por qué? Era la casa. Están perdidos, hermano. Están perdidos. Se basan en que Jesús era pobre porque le dijo a aquel hombre que lo quería seguir, le dijo, te voy a seguir a donde quiera que vaya. Y el Señor le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su... Su cabeza. ¿No le parece? ¿Pero por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo eso, hermano? Porque Dios conoce las intenciones de las personas que lo querían seguir. ¿Le hizo falta algo al Señor Jesús mientras estuvo en la tierra, hermano? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel, hermano? ¿Por qué andaban perdidos? Siempre van detrás de lo terrenal. Una quejumbre terrible, hermano. Quejumbrosos y medio. Si nomás habían llegado al desierto, hermano, ¡ay, qué calor! No hay agua. No hay comida. Este Moisés anda más perdido que nosotros, ni siquiera sabe dónde va, ya llevamos. Y el renegar, estaban perdidos, hermano. 40 años, hermano. Judas, el apóstol, con Jesús, hermano, viendo milagros. Porque esos 12 hombres vieron milagros, hermano. Judas, el único, hermano, que podía sopear en el plato de Jesús. Qué confianza con el maestro, hermano. ¿A quién le permite usted meter sus dedos en su plato, hermano? Así. No, un poquito del tuyo, ese muy hermoso. ¿A quién, hermano? Tiene que ser alguien muy de confianza. Ya que sabe que en las uñas no lleva sapos, hermano. Tiene que ser de mucha confianza, hermano. Judas tenía esa confianza con el Señor, hermano. Sin embargo, ¿cómo era Judas? Traicionero. Estaba esperando el momento para meterle el cuchillo en la espalda a su maestro, hermano. Estaba perdido. ¿Quién otro estaba perdido, hermano? Dentro del Evangelio. El hijo pródigo. ¿Por qué le hablo de estas cosas? Porque nosotros queremos salvar a los perdidos de afuera. Y a veces no nos damos cuenta que hay perdidos adentro, hermano. ¿Cuál era el problema del hijo pródigo? ¿Por qué estaba perdido, hermano? Quería ir a disfrutar la herencia al mundo. ¿Por qué estaba perdido el hijo pródigo? Porque tenía todo y no se daba cuenta. Y su deseo era ir a conocer nuevos lugares. ¿Verdad? Nuevos lugares. Y se encontraba perdido dentro de la casa del Padre. Quería tener experiencias fuera de la casa de su papá. Y no había valorado lo que él tenía. Y solo se valora, hermano, lo que se tiene cuando se ha perdido, ¿ves? Solo así se valora. No hay otra forma de ponerle valor a las cosas, sino que hasta que se han perdido. Por ejemplo, usted se levanta todos los días y mira el sol, ¿verdad? Ah, ya salió el sol.
común para nosotros. ¿Qué tal si un día nos amanecemos y no hay sol, hermano? Ya nos acostumbramos, hermano, que nos levantamos, lo primero que hacemos, hermano, vamos al baño y hay agua. Es común, hermano, porque lo tenemos en todo tiempo. Ya sabemos que tenemos todas las comodidades habidas y por haber, aunque vivamos pobremente, hermano, aparentemente. Pero ya no, es que nos acostumbramos a tener de todo ya. Y el hijo pródigo tenía todo, pero no se había dado cuenta. Y dice, agarró camino. ¿Cuál es el camino que agarró el hijo pródigo, no? El camino que lleva a la perdición. El Señor le dijo, yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y el hijo pródigo, estando en la casa, no conocía el camino, hermano. Y la Biblia dice, oiga esto, hermano. Leamos un versículo en Proverbios. Proverbios 14. Versículo 12. ¿Qué dice ahí? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Hay camino que al hombre le parece que está recto, derechito. Pero es camino que lleva a la muerte. Cuando alguien está perdido, hermano, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien cuando alguien está perdido, hermano? Digamos, usted no tiene mapa, no tiene celular, no tiene internet, no tiene absolutamente nada cómo llegar a algún lugar y está perdido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Verdad que pedir dirección? En la multitud de consejos, dice la Biblia, está la sabiduría. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y el hijo pródigo dijo, yo no quiero estar en la casa de mi papá. Mi papá solo es reglas. No puedes hacer esto. Esto no se puede. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. No puedes hacer lo otro. Pero tenés que hacer esto. Y le empieza a dar responsabilidad. Y a los jóvenes, ¿cómo les gusta la responsabilidad? ¿No? Y llegó el día que él, hermano, se enfadó de su papá. Dijo, pero si yo tengo herencia, yo le voy a decir que me dé la parte de, aquí a mí es mía, a mí me corresponde. Y de qué actitudes, hermano, bien perdido. Porque el que tiene actitudes feas no se da cuenta que está perdido, hermano. Y no quiere trabajar en su carácter. Y él llega a pedir, hermano, lo que no había trabajado. No le gustaba ya la autoridad de su papá. No quería la autoridad de su papá. Y no se daba cuenta que es la protección que él tenía para que no le pasara todo lo que a él le pasó, hermano. Y viene él y escoge el camino porque a él le pareció
le pareció el camino que él estaba escogiendo, dijo, ay, no voy por este camino, dijo, y se fue por ese camino. Y dice que allí vivió como vivió el hijo pródigo, hermano. Perdidamente. Y el dinero, hermano, que él llevaba de la herencia, como que se lo echó en una bolsa rota, hermano. Se echó el dinero, hermano. Sí, hermano, es que el dinero en las manos de un pródigo, hermano, se hace humo, hermano. Se desperdicia. Pródigo quiere decir, hermano, una persona que no es organizada con sus finanzas. Y él empieza, hermano, a derrochar, a malgastar, sin ponerse a pensar que la vida tiene dos etapas, hermano. La vida tiene años de vacas flacas y tiene años de vacas gordas. Hay años, hermano, que Dios bendice de una manera, es que es increíble, hermano, las bendiciones de Dios. Pero viene la etapa de aprendizaje, donde Dios no bendice, hermano, que son momentos de escasez. Y los dos tiempos Dios los ha hecho para ver cómo son sus hijos, hermano. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, cuando hay dinero, hermano? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Pensemos en mañana. Sin saber si me voy a morir mañana. Que la cosa es de hoy, hermano. Disfrutemos hoy. Viajemos hoy, comamos hoy, compremos hoy. Ahorita vienen las fiestas navideñas. Hagamos, deshagamos y mañana. Y mañana, hermano. Tener que ir a buscar trabajos de cuidar cerdos, hermano. Eso lo tengo al hijo pródigo. Trabajos de baja categoría. En lugar de haber invertido el dinero, hermano, en un buen estudio y de educarse, ¿verdad? No, él lo fue a echar a perder todo el dinero, hermano. El dinero no le sirvió absolutamente para nada, hermano. Y cuando ya se le había acabado todo por el camino que él escogió, él no dijo voy a regresar a la casa de mi papá, porque el orgullo no lo dejaba, hermano. Él dijo, yo voy a aunque sea a buscar trabajo, aunque sea de cuidar marranos, pero yo a la casa de mi papá no regreso. Me va a decir, te dije que no te fuera. El dicho que en inglés se dice, I told you. Y no quería dar su brazo a torcer de que sin Jesús, ¿qué dice la Biblia, hermano? Nada somos, hermano. Todo lo que el hombre edifique sin Cristo, hermano, cuando viene la tormenta o el viento, se lo bota, se le cae. ¿Sabe por qué se cae? Porque no tiene fundamento. Cuando se edifica sin Cristo, hermano, no importa lo que se edifique. La Biblia dice que el viento y la tormenta va a definir si esa persona edificó en Cristo Jesús. Y el hijo pródigo, hermano, según él, el camino que él estaba escogiendo, dijo, sin pedir consejo, hermano, agarró camino que lo llevó a la derrota. Porque hay caminos, déjenme decirle a usted, hermano, que parecen derechitos, hermano, que parecen que al otro lado no hay problema, parece. Eso no quiere decir que es así, hermano. ¿Qué otra persona, hermano, usted me puede decir, están perdidos estos? Están perdidos. ¿Se acuerda usted de Abraham, verdad? ¿Se acuerda usted quién iba con Abraham? Abraham, su sobrino, Lot. Y estando Lot, hermano,
a la sombra de su tío. A la sombra de su tío. ¿Cuánto lo bendijo Dios a los demás? Por eso por ahí dice, a que buen árbol se arrima, a la sombra lo cubre. Y viene él, hermano, dicen a caminar los dos juntos, aunque Dios le dijo, no te lleves a ningún familiar. Pero Abraham, hermano, su primera desobediencia, usted la puede ver. Lo primero que Dios le dijo es, apártate de tu tierra, ¿y qué más? Déjeme decirle a usted, hermano, y aunque alguna gente puede malinterpretar esto, hay familias que no son de bendición para uno, hermano. Y Lot no era de bendición para Abraham, hermano. Y empiezan a caminar juntos. Y dice que llegaron a tener tantas posesiones que hubo problema entre Lot y Abraham, y entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque era tanta las posesiones. Y viene Abraham, hermano, y le dice a su sobrino, nuestras posesiones son demasiadas, no podemos coexistir juntos. Mírales, si tú te vas por ese camino, yo me voy por el otro. Y lo pone su tío a escoger cuál camino quiere escoger. Y él empezó a ver porque hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué, hermano? Recto. Y él escoge, hermano. Dice, yo me voy por aquí. Escogió el camino, ¿no? Le dieron la primera chance. Ahí no que Abraham dijo, no, yo me voy por aquí, tú vete. No. Escogió, dijo, aquí está rectecito. ¿Qué es lo que vio Lot, hermano? Verde. Él vio verde. Porque el camino que él escogió parecía al paraíso, dice, en el tiempo de antes. Y el otro lado era desierto. Aparentemente, hermano, con los ojos humanos, fácil escoger, ¿verdad? Por aquí. Es fácil. ¿Qué camino escogió Lot? El camino de la prosperidad. ¿Verdad que sí? Este viejito, con razón ya va a cumplir 100 años. Ya no viera. Yo voy a agarrar esto, tío, le dijo. Y él escoge el camino de la prosperidad. ¿Verdad que sí? Mucho billete. Si usted tuviera que escoger entre sufrir y tener mucho dinero, ¿qué escogiera, hermano? Yo soy humilde, hermano. Yo prefiero sufrir. ¿Será cierto, hermano? ¿Será mala, hermano, la prosperidad? ¿Será mala la prosperidad? Pero si no es mala la prosperidad, ¿por qué le hizo tanto daño al otro? Lo que él escogió, el camino que él escogió, lo llevó, hermano, hacia Sodoma y Gomorra. Y lo llevó a perder a su propia familia. Lo llevó a perder absolutamente todo. Todo lo que él, el dinero que él reunió, desde que se separó de Abraham. ¿Se acuerdan cuando llegaron aquellos reyes? Le quitaron absolutamente todo. Hasta él y su familia se lo llevaron como esclavo. Perdió todo. Es que no hay peor cosa, hermano. No hay peor cosa que apartarse de aquel que tiene la bendición. No hay peor cosa. Y viene el hermano y escoge el camino de la prosperidad. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué
a Lot le hizo mal la prosperidad y por qué a Abraham no le hizo daño la prosperidad, hermano? ¿Por qué no? Porque a uno sí, porque al otro no. Porque uno escoge lo que a él le parece lógico. Aquí hay billete. Y yo le pregunto otra vez, ¿será, hermano, será mala la prosperidad? No. ¿Qué es lo que oye usted, las predicaciones que se oyen a nivel mundo ahorita en la iglesia? ¿Qué son las predicaciones que se oyen? De que Dios bendice, de que Dios prospera, Amén. de que Dios guarda, de que Dios protege, de que Dios manda ángeles alrededor, que Dios, hermano, de gentes profetizando de futuras bendiciones en la iglesia y de prosperidad y de dinero. Y está llena la iglesia de Cristo de eso, hermano. ¿Y será mala la prosperidad, hermano? Sí, depende en las manos de quién cae. Porque si la prosperidad cae en malas manos, lo seguro, esa persona se va a ir a hacer nada contra la pared. Porque el dinero lo va a llevar a un nivel de pecado, hermano, que no se va a poder levantar. Será mala la prosperidad dependiendo en las manos de quién cae. Será malo, hermano, tener dinero. ¿Qué dice usted, hermano? ¿A quién le gusta tener dinero? Oh. Qué chido vivir sin problemas económicos, hermano. Sí, amén. Qué tranquilo es vivir, hermano, sin tener problemas de cómo le voy a hacer. Qué bonito es vivir, hermano, no teniendo de qué preocuparse. ¿Será malo ser próspero? No, hermano. ¿Quién puede ayudar más, hermano, a una iglesia? ¿Un pobre o una persona prosperada? ¿Quién, hermano? ¿Un pobre? Un pobre no tiene que dar. Porque tiene no. Pero se cae. Pero una persona próspera puede ayudar más. Si tiene un corazón generoso, claro. Porque si no tiene tacaño, ni la cáscara de guineo quiere compartir, hermano. Porque es una persona egocentrista, que solo piensan en ellos, no piensan que hay otras personas que son menos afortunadas. Dios dando testimonio de hombres ricos, hermano. Es que Dios no tiene problema en darle prosperidad a una persona. Ahí está el caso de Salomón. Salomón sabiduría pidió. ¿Pero qué hizo Dios? Darle un montón de prosperidad. ¿Qué dice Dios, hermano, acerca de la prosperidad? Dice que Él va a bendecir, ¿qué dice la Biblia? ¿La obra de quién? De nuestras manos. Que en todo aquello que pongamos las manos, dice que va a ser prosperar. Gracias. Dando a entender, hermano, que si Dios bendice la obra de nuestras manos, nuestros trabajos, hermano, no importa dónde estemos, hermano, ese lugar va a ser bendecido, vamos a ser bendecidos nosotros.
¿Cómo podemos nosotros, hermanos, ser prósperos? ¿Cómo podemos ser prósperos? Sin que nos afecte, sin que nos aparte, sin escoger caminos que llevan a la perdición, hermano. ¿Cómo podemos ser nosotros así? Dice la Biblia, hermano, en el libro de Proverbios, honra a Dios, ¿con qué, hermano? Con tus bienes. Y Él va a bendecir tus graneros. Tus graneros. ¿Qué es granero, hermano? Lugar donde se aguardaba el maíz, el trigo, el maicillo, los granos, hermano. El lugar donde se ahorraba. Hasta los ahorros Dios se encarga de ¿qué? De bendecir. Pero cuando se le honra a Él. Déjeme decirle a usted, hermano, no es cuánto usted gana, es cuánto Dios a usted lo bendice. Porque se acuerda de aquella viuda que le dio a Elías, hermano, y solo tenía un poquito, hermano. Y iban a haber 3 años de escasez. Y dice que ella solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y como Dios quería bendecir a esa viuda, hermano, es que todo cuando Dios quiere bendecir a alguien, hermano. Y llegó el siervo, le dice, y la vio a la viuda, hermano. Y le dice, oye, señora viuda, deme un vaso de agua. Para nosotros un vaso de agua es fácil, hermano, porque tenemos en abundancia. Hay agua aquí, hay agua allá, tenemos fresco ahí, tenemos de todo, es fácil, un vaso de agua. Pero en el tiempo no había. Y dice que la viuda, hermano, a traer un vaso de agua iba. Y le dice Elías, oh, ya que vas a traerme agua. Como que estaba en el McDonald's, tráeme una torta también, le dice. Hermano, si no había comida, hermano. No había comida, no había agua, hermano. Y la viuda le dice, si apenas tenemos un poquito de harina y tenemos un poquito de aceite, y ahorita lo iba a preparar porque iba a ser nuestra última comida, y nadie va a comer, nos íbamos a morir, porque ya no hay más. Y le dice el día, hermano, ve, pero dame a mí primero, le dice. Y dice que fue la viuda, hermano, y le trajo y comió Elías primero. ¿Cuánto dinero tenía esa viuda, hermano? Muy poco. Pero ¿por qué se les tiró tanto? ¿Sí se da cuenta? Que no es cuánto usted tiene, sino cuánto Dios bendice lo poco que tenemos. ¿Se acuerda usted que al Señor le presentaron 3 panes y 2 peces? ¿Se acuerda? ¿Y qué es lo que hizo el Señor para que se multiplicara, hermano? ¿Lo presentó delante de quién? Delante de Dios. Y lo bendijo, dice, ¿verdad? ¿Cuántos hombres habían ahí? 5,000. ¿Sin contar? No, usted no ha leído bien la Biblia. 5,000 hombres, sin contar, ¿a quiénes? A las que más comen. Y dice que el Señor dio la orden, hermanos, díganle a todos que se vayan a sentar. Y dice que empezaron a repartir, hermano, y todo. Ya no les cabía, hermano. Y de lo que sobró, recogieron ¿cuántas cestas, hermano? Es que cuando Dios bendice, déjenme decirle, hermano, hasta sobra. ¿Por qué a muchas personas no les sobra, hermano? ¿Por qué no sobra? Ay, hermano, es que yo gano muy poco. Es que eso no es porque no sobra. Tienes que levantar lo poco que tenemos, hermano, lo poco que tenemos para que Dios lo bendiga. Pero mire usted lo difícil que es que alguien levante las manos en la iglesia.
Levanta las manos, hermano. Como que durmió en la mano que tiene enjutado el brazo, hermano. Sí, hay que levantar las manos para que bendigan, hermano. Sí, amén. Cuando usted levanta las manos, no solo lo bendicen, sino que sus enemigos son derrotados. Y tenemos que saber, hermano, que sus finanzas, hermano, tienen enemigos. ¿Cuál es el secreto a ser próspero, hermano? ¿Qué es lo que usted mira en la palabra del Señor? ¿Cuál es el secreto? Como el corazón de la viuda esta que tenía, pero no tenía casi nada, hermano. Qué injusto que Dios le haya pedido a ella, ¿verdad? ¿Por qué no Dios va a pedirle a alguien que tenía, hermano? Porque el que tiene no quiere dar, hermano. Y el que no tiene, hermano, aunque sea el poquito que tiene, pero lo tiene con un corazón dadivoso, hermano. Un camino, hermano, un camino que tenemos que escoger. Mucha gente está perdida dentro de las iglesias, hermano. Están perdidos, hermano. Que no se dan cuenta que están perdidos. Por ejemplo, termino con esto. El rey David dice que en esa tarde no quiso ir a la guerra. Dijo el rey David: ya peleé mucho. Tengo años, desde mi juventud estoy guerra. Ahora ya soy rey. Ya no voy a ir a pelear. Ahora ya tengo generales, tengo ejército. Los voy a delegar que vayan ellos a la guerra. Y dice que él se quedó en su casa haciendo qué, hermano. Durmiendo. Durmiendo. Estaba cansado. Está cansado el rey David. Se fue a dormir sin imaginar lo que el diablo ya le estaba planeando. Y dice que, hermano, dice allí que de repente se levantó y estaba todavía con sueño, hermano. Y abrió sus ojos. ¿Qué es lo que vio? La carnada, el anzuelo, porque ese era el plan. Y él tomó la decisión de mandar a llamar a esta muchacha, porque a él le pareció que era lo correcto hacer en ese momento. ¿Qué camino escogió? El camino del placer. Sabiendo él, hermano, que esa mujer era casada, sabiendo que esa mujer era de su mejor soldado, pero él escogió ese camino, el camino del placer, el camino del adulterio. Y no le importó, hermano, irse en ese camino. Él pensó de que Dios, él pensó de que él tenía cuello con Dios. Y déjeme decirle a usted que no hay nada creado que tenga cuello con Dios. Ni el querubín, que era perfecto, tenía cuello con Dios. Nadie, absolutamente, hermano, tiene cuello con Dios. Pero una cosa sí, Dios honra a los que lo honran. Y el rey David, hermano, escogió el camino del placer. ¿Conoce usted a alguna persona que ha escogido el camino del placer, hermano?
¿Sabe cuántas tentaciones debe pasar un hombre de Dios y una mujer de Dios dentro del Evangelio, hermano? ¿Cuántas, hermano? Le va a salir por todos lados, hermano. A hombres y mujeres. Ay, a mí ya no, hermano, a mí. Pero solo déjenme decirle a usted y leerle este versículo, ahí mismo en Proverbios, y terminamos. Mire qué delicado es el adulterio. Proverbios capítulo 2. Versículo 13. Dice ahí, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, caminos oscuros. De los que disfrutan haciendo el mal y se gozan en las perversiones del vicio. Las veredas de los cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Versículo 16. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Versículos 18 y 19. Por lo cual su casa se desliza hacia ¿dónde, hermano? Hacia la muerte. Y sus veredas hacia los muertos. Pero mire el versículo 19. ¿Qué dice ahí, hermano? Ayúdeme usted a leer. Que a ella se llegue, ninguno volverá ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. ¿Ha oído usted que dicen muchas personas que solo la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón? No sé si usted ha oído eso. ¿Cuántos han oído eso, no? Sí. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Qué estamos leyendo, no? Que ya no tiene regreso. Que los que cometen adulterio nunca van a volver a los senderos de la vida. Y dice ahí, de los que se lleguen a ella, ninguno volverá, ni seguirá de nuevo. Es como cortar la comunicación, ¿verdad? Hello, se cortó la comunicación y no vuelve a conectar. No, ya no se puede conectar. ¿Qué está hablando? Dice que esa mujer abandona al compañero, a su compañero, ¿verdad? Y también dice que esa mujer rompió ¿qué? Un pacto que se hace cuando se casa la mujer, de ser fiel a su esposo. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Sí, pero viene ella, usted mira la historia completa. Dice que de los que se lleguen a ella, ninguno volverá ni seguirá de nuevo en los senderos de la vida. Qué delicado el adulterio, hermano. Yo le voy a invitar a ponerse de pie a usted. Qué delicado, hermano. Mire, hermanos, nosotros tenemos dedicado a ir a las calles a buscar perdidos. La historia de este pastor que le conté es
porque él confesó que él estaba perdido. Que él hablaba de felicidad y él no era feliz. Él hablaba de libertad, pero él estaba atado. Él hablaba de prosperidad, pero era pobre. Él hablaba de bendición, pero él no estaba bendecido. Él hablaba de un Cristo, hermano, grande, pero él no había tenido un encuentro con él. Predicamos solo por predicar. Decimos que la respuesta que para nuestras vidas, para nuestros hogares es Cristo. Y todavía no hemos experimentado nosotros un encuentro con el Señor. ¿Eres feliz en Cristo Jesús, hermano? ¿Eres feliz, hermana, en Cristo? ¿Derramas tu corazón cuando vienes a la casa de Dios? ¿No te gusta adorar a Dios? Cuando vienes a la casa de Dios, vienes enamorada de decir, yo le voy a decir a Dios que lo amo. Yo le voy a decir que sin Él yo me muero. Como aquella novia que no quiere que su novio la deje, no te vayas. Como aquella esposa que ama a su esposo, le dice, te amo. ¿Amas al Señor? ¿Qué te trae más? ¿Te trae más Jesús? ¿O te trae más lo de afuera del mundo? ¿Quién está compitiendo contra Jesús en tu vida? Lot escogió un camino que lo llevó a la perdición. Hay caminos que a nosotros nos parecen derechos. Amén. Pero hay caminos, hermano, que llevan a la muerte.